Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito, donde exploramos los dramas, los romances, las intrigas y todo lo que hace que las series turcas sean tan adictivas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, en las redes sociales, en las revistas del corazón, la ruptura de una de las parejas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a desentrañar la verdad oculta tras esa dolorosa separación, el impacto que tuvo en Kerem, al parecer, mucho mayor de lo que se mostraba públicamente. ¿Preparados para un viaje lleno de emociones y secretos? Pues acompáñenme. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos contenido exclusivo sobre sus series y actores turcos favoritos. Y si les gusta este vídeo, déjenme un like y compartan con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. La ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, un bombazo mediático. Después de enamorarnos con su química explosiva en Sen Kalkam, todos pensábamos que su amor traspasaría la pantalla. Su relación era el cuento de hadas perfecto, dos jóvenes, exitosos, guapos y sobre todo, profundamente enamorados. Pero como en muchas historias de la vida real, el final feliz no estaba garantizado. Los rumores de crisis empezaron a circular con fuerza, alimentados por la falta de fotos juntos, mensajes crípticos en redes sociales y, finalmente, la confirmación oficial: Hande y Kerem ya no estaban juntos. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué se esconde detrás de esa ruptura que tanto dolió a sus fans? Hoy vamos a analizar el contexto, los rumores y las posibles causas que llevaron al fin de esta relación que parecía indestructible. Y para ello vamos a echar un vistazo a otras series turcas que, de alguna manera, reflejan las complejidades del amor, las presiones de la fama y las dificultades de mantener una relación en el ojo público. Prepárense porque esto se pone interesante. Comencemos hablando de Llamas a mi puerta, la serie que los unió y catapultó a la fama internacional. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel como Eda Yldz y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, nos cuenta la historia de una joven florista que, por un giro del destino, se ve obligada a fingir ser la prometida de un exitoso y frío arquitecto. Como se pueden imaginar, la tensión entre ellos es palpable desde el primer momento, y poco a poco, la farsa se convierte en una realidad. La serie es un derroche de química, humor y romanticismo. La dinámica entre Eda y Serkan es simplemente irresistible, y es precisamente esa conexión lo que los llevó a enamorarse en la vida real. ¿Pero fue esa misma química la que los separó? Algunos dicen que la presión de mantener esa imagen de pareja perfecta, la constante exposición mediática y las exigencias de sus respectivas carreras terminaron por desgastar la relación. La idea de que la realidad virtual de su romance en la serie se viera perpetuada en la vida real, con fans expectantes y la prensa persiguiendo cada movimiento, pudo haber creado una tensión palpable e insostenible. No hay que olvidar que la actuación, por más que sea una profesión pública, conlleva una intensa carga emocional que puede afectar las relaciones personales. Otro factor que pudo influir en la ruptura es el ritmo frenético de trabajo que implica protagonizar una serie turca. Las jornadas de rodaje son extenuantes, a veces de 14 o 16 horas diarias, lo que deja poco tiempo para la vida personal y, por supuesto, para la pareja. Además, la popularidad de Sen Kalkam los convirtió en figuras públicas muy solicitadas, con compromisos publicitarios, entrevistas y eventos que les robaban tiempo valioso para estar juntos. Imaginemos el cansancio acumulado, la falta de sueño, la necesidad de desconectar que se ve constantemente interrumpida por la vorágine mediática. En esas condiciones, mantener una comunicación fluida y alimentar la llama del amor se convierte en una tarea titánica. Los rumores apuntan a que Kerem, un hombre apasionado por su trabajo y comprometido con sus proyectos, a veces priorizaba sus compromisos profesionales sobre el tiempo en pareja, lo que pudo generar frustración en Hande. Pero no todo es trabajo y fama. También hay rumores de terceras personas, de celos, de malentendidos que nunca llegaron a aclararse. En el mundo del espectáculo, la verdad suele ser un laberinto de especulaciones y versiones contradictorias. Los cotilleos en las revistas del corazón turcas mencionaban posibles acercamientos de Hande a otros actores y la incomodidad que esto generaba en Kerem. Si bien estos rumores nunca fueron confirmados, contribuyeron a alimentar la narrativa de una relación en crisis.
La presión de los fans y las expectativas creadas alrededor de la pareja también pudieron influir negativamente, generando inseguridades y malentendidos. Lo cierto es que independientemente de las causas reales, la ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para sus fans, que veían en ellos el ejemplo de un amor de cuento de hadas. Ahora vamos a explorar otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con la ruptura de Hande y Kerem, sí nos muestra las complejidades del amor y las relaciones en el mundo moderno. Me refiero a Aşk 101, una serie juvenil que se centra en un grupo de estudiantes rebeldes que intentan evitar la expulsión del instituto. Para lograrlo conspiran para que su profesora favorita se enamore del nuevo entrenador de baloncesto. Aşk 101 es una serie fresca, divertida y conmovedora, que aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. La serie nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que a veces, las personas que menos esperamos son las que nos cambian la vida para siempre. Aunque la trama es diferente a la historia de Hande y Kerem, Aşk 101 nos recuerda que el amor es un sentimiento complejo y multifacético, que puede traer alegría, pero también dolor y decepción. La serie plantea la idea de que el amor verdadero implica un crecimiento personal y una aceptación mutua, algo que quizás faltó en la relación de Hande y Kerem, según algunos allegados. Otra serie que me gustaría mencionar es Fi, una producción turca que explora las relaciones humanas de una manera mucho más oscura y profunda. Fi nos cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. La serie es un thriller psicológico que explora temas como la obsesión, el poder, la manipulación y las consecuencias de nuestros actos. Fi es una serie que te atrapa desde el primer momento, gracias a sus personajes complejos y a su trama llena de giros inesperados. La serie nos muestra que el amor puede convertirse en una obsesión destructiva, y que a veces, las personas que amamos pueden hacernos mucho daño. Aunque Fi es mucho más oscura que Senkalkapm, ambas series comparten un elemento en común: la exploración de las complejidades del amor y las relaciones humanas. En el caso de Hande y Kerem, si bien no podemos hablar de obsesión, sí se rumoreaba que Kerem tenía una visión más tradicional de la relación, lo que pudo generar conflictos con la personalidad independiente y ambiciosa de Hande. Volviendo a la ruptura de Hande y Kerem, es importante recordar que ellos son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquiera de nosotros. La presión mediática, la fama y las exigencias de sus carreras pueden haber sido factores determinantes en el fin de su relación. Pero también es posible que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro, y que era mejor tomar caminos separados. Tras la ruptura se observó a Kerem más retraído y melancólico, mientras que Hande parecía enfocada en sus nuevos proyectos y en su vida personal. Esto alimentó la teoría de que Kerem había sufrido más la separación, algo que sus fans atribuyeron a su naturaleza romántica y a su entrega total a la relación. En cualquier caso, es fundamental respetar su privacidad y no caer en especulaciones ni juicios infundados. Hande y Kerem han demostrado ser profesionales talentosos y personas maduras, y estoy segura de que ambos seguirán triunfando en sus respectivas carreras. Y quién sabe, tal vez en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar. El tiempo lo dirá. La posibilidad de una reconciliación siempre está latente en el mundo del espectáculo, donde las segundas oportunidades son comunes. Sin embargo, para que esto suceda, ambos tendrían que estar dispuestos a superar los obstáculos que los llevaron a la ruptura y a construir una relación más sólida y madura. Ahora, quiero hablarles de una serie que, aunque no está tan centrada en el romance, sí aborda temas como la familia, la lealtad y el amor incondicional. Me refiero a Çukur, una serie de acción que se centra en una familia mafiosa que controla uno de los barrios más peligrosos de Estambul. Çukur es una serie adictiva, llena de acción, drama y personajes memorables. La serie nos muestra que el amor puede manifestarse de muchas maneras diferentes, no solo en las relaciones románticas, sino también en los lazos familiares y en la amistad. Çukur nos recuerda que el amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a luchar por lo que creemos, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. En el caso de Kerem, su familia y sus amigos cercanos fueron un pilar fundamental durante el proceso de duelo por la ruptura, brindándole apoyo emocional y ayudándolo a superar la tristeza. Y hablando de luchas, me gustaría mencionar Söz, una serie militar que sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que lucha contra el terrorismo. Söz es una serie llena de acción, suspense y patriotismo, pero también tiene momentos de ternura y camaradería.
La serie nos muestra que el amor puede surgir en los contextos más inesperados, y que a veces, las personas que comparten nuestras mismas experiencias son las que mejor nos entienden. Soz es una serie que te mantiene al borde del asiento, gracias a sus escenas de acción espectaculares y a sus personajes carismáticos. La serie nos recuerda que el amor puede ser una motivación para superar cualquier obstáculo, incluso en las situaciones más extremas. Kerem, conocido por su compromiso social y su activismo, encontró en su trabajo una vía para canalizar su energía y superar la tristeza. Se involucró en nuevos proyectos, apoyó causas benéficas y se dedicó a sus pasiones, demostrando una gran fortaleza y resiliencia. Para finalizar este análisis de series turcas y su relación con la ruptura de Hande y Kerem, quiero recordarles que el amor es un sentimiento complejo y multifacético, que puede traer alegría, pero también dolor y decepción. La fama, la presión mediática y las exigencias de las carreras profesionales pueden ser factores determinantes en el fin de una relación. Pero también es posible que simplemente las personas cambien y tomen caminos separados. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la realidad puede distar mucho del cuento de hadas que vemos en la pantalla. Lo importante es respetar la privacidad de los demás y no caer en especulaciones ni juicios infundados. Hande y Kerem han demostrado ser profesionales talentosos y personas maduras, y estoy segura de que ambos seguirán triunfando en sus respectivas carreras. Y quién sabe, tal vez en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar. El tiempo lo dirá. La industria del entretenimiento es impredecible y las segundas oportunidades son comunes. Quizás con el tiempo Hande y Kerem puedan reconstruir su relación o al menos mantener una amistad sincera y respetuosa. Y eso es todo por hoy, amantes de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis de series y su relación con la ruptura de Hande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones sobre las series que mencionamos. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? Déjenme saber. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.